Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes esta noche invitados que vamos a analizar todo el panorama político que tiene la provincia de Salta por delante frente a las elecciones del próximo 11 de mayo. Como todos sabemos, el sábado último ha cerrado el plazo para la presentación de candidatos con muy pocas sorpresas, sí hubo algunas obviamente, pero pocas sorpresas. Hoy viene a charlar con nosotros un candidato a diputado de la capital por uno de los 9 frentes que se han presentado. Ha iniciado ya la campaña, vamos a ir obviamente intentando que ustedes vayan conociendo a cada uno de los candidatos y sus propuestas. Pero para analizar todo esto también hemos invitado a un consultor político. Así que vamos a estar hablando con quienes miran desde el otro lado todo esto, quienes analizan desde otra perspectiva todo lo que ha sido este proceso o este plazo del cronograma para la presentación de candidatos y qué puede pasar a partir de que ya conocemos quiénes son los candidatos. De esto dependía mucho el resultado o no. Es lo que vamos a preguntarle hoy a este consultor que va a estar charlando con nosotros. Y hoy viene a visitarnos un ministro de la provincia. La pregunta es, ¿qué pone en juego la provincia? Si es que pone en juego algo en las próximas elecciones. ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué va a intentar, digamos, para estos próximos 2 años que va a tener esta nueva composición política a partir del próximo 10 de diciembre, cuando les toque asumir a todos quienes resulten electos el próximo 11 de mayo? Estos y algunos otros temas tenemos para compartir con ustedes en esta noche. Así que a todos gracias por estar ahí. Bienvenidos. Bueno, podemos decir que ha iniciado la campaña electoral, quizás no oficialmente o formalmente, pero a partir de la presentación de los candidatos ha iniciado la campaña porque los candidatos han empezado a visitar los medios de comunicación, están siendo entrevistados permanentemente, alguna que otra reunión están haciendo. Es decir que si bien los plazos todavía no permiten el inicio de la campaña, como les decía, formal u oficialmente, esto ya es un proceso electoral que se ha puesto en marcha. Nosotros vamos a ir conversando con los distintos candidatos a partir de hoy, intentando que ustedes tengan la voz de todo lo que nosotros tengamos como disponibilidad de tiempo para presentárselos y que puedan saber qué quieren, qué piensan, qué opinan sobre los temas de actualidad de la provincia. Así que vamos a iniciar hoy con estos temas. Va a estar charlando en este próximo bloque, lo van a escuchar al candidato a diputado por la capital, Miguel Nani, que ha conformado un frente, la Unión Cívica Radical, con el Frente Plural, y lo lleva a Miguel Nani encabezando la lista de diputados de la capital. Esto yo le digo, una de las sorpresas quizás que ha tenido, que no hubo muchas obviamente, pero no tanto por la figura de Miguel Nani, sino por la aparición como candidato a diputado provincial. Lo vamos a escuchar porque tuvimos una charla profesional en la radio y trajimos para ustedes para compartir esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Seguramente un poco más tranquilo que ustedes. Pasó ya esta parte vertiginosa del cierre de listas. ¿Esta candidatura se decidió sobre el cierre de lista o era una cosa ya que se venía conversando? Mira, yo tuve unos 2 largos años meditando en mi casa y la verdad que sí, yo veía que había que poner toda la carne en el asador ahora en la elección provincial. Uno ve la legislatura, lo que pasa Indio y el bajo perfil que tiene, donde hay, salvo honrosas excepciones, levanta manos nada más, ¿no? Yo creo que la clave
la Salta que viene o de lo que viene va a ser que este gobierno no tenga más poder, sino menos poder, ¿no? Así que yo creo que ahí mi candidatura tiene que ver con eso, Indio. Bueno, en este caso, que me parece que es importante, fundamentalmente es de esta suerte de dispersión que se nota después del cierre de listas, digamos, de la oposición u oposiciones, no sé cómo decirle. ¿Qué te parece que está pasando con esto? Mira, yo creo dos cosas. Mira, lo primero que tengo que decirte es que mira, la política y la Argentina cambiaron muchísimo y falta que cambie Salta. Yo veo que el gobierno ahora lo que hace es la misma receta de siempre, ¿no? Es más recargada, ¿no? Este frente de frente que armó, que yo hasta no sé cómo se permite legalmente, pero está, digo, tiene casi una posición monopólica el gobierno en la oferta de candidaturas, ¿no? Realmente es obsceno lo que ha hecho, ¿no? Creo que tiene que ver con el poder que maneja, por un lado. Y después la oposición, ¿no? Es cierto, Indio, que digo, muy poca gente va a hacer oposición en serio. Creo que nosotros somos una de las pocas fuerzas que tiene esa continuidad. En el 2023 fuimos la segunda fuerza más votada después de la fuerza del gobernador. Creo que hay que seguir con esa construcción, pero sí una lástima que haya también una dispersión en la oposición, ¿no? Porque esto a río revuelto, ganancia de pescador, y lo que va a pasar, ojalá no pase, pero es lo que pasa en la legislatura hoy, ¿no? Que el 90% de las voluntades que hay ahí adentro son del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno tiene mucha impunidad, es un gobierno desenfrenado, sin control. Bueno, eso es el saldo de esto, ¿no? ¿Crees que hay algún tipo de condicionamiento nacional en esta elección, a pesar de que es una elección provincial, o van a ser todos condimentos locales lo que va a tener? Habrá fuerzas que traten de nacionalizar eso. Yo creo que es un error. Creo que, viste, hoy la política es si estás con el kirchnerismo, con Milei, pero acá hay otro, ¿no? Hay otro plano, otra capa, que es la capa provincial, donde discutir si sos libertario o no sirve a esta altura, porque lo que hay que discutir es esto, ¿no? Eso de poner una postura nacional nos distrae de los problemas locales, ¿no? Y sobre todo, Indio, cuando el gobierno lo que hace, una trampa perfecta, que es que todos los problemas que tiene le echa la culpa al gobierno nacional, ¿no? Todo es porque, a ver, las excusas del gobernador es que el gobierno nacional les cortó el grifo. Ahora no hay una autocrítica ni del gobernador ni de sus legisladores, que la política nacionalmente se reestructuró, se achicó. El paradigma que marca hoy la política es la austeridad. Bueno, esa austeridad no se traspoló a Salta, ¿no? Yo no vi que el gobierno haya hecho una reestructuración de sus ministerios, no haya puesto más eficiencia o más presupuestos en lo que hoy manda la gran demanda, ¿no? Que es la seguridad, que no era un tema habitual de los salteños, o los grandes problemas que tenemos en salud. Miremos el IPS y los hospitales. Bueno, el gobierno gobierna con una vieja receta, ¿no? En cuanto a cartelito de obra pública que hay, la fotito del gobernador, como si fuese fondos de él, pero la austeridad en Salta, bien, gracias, ¿no? De lo que estás viendo de esta legislatura, vos hablabas recién de la amplia mayoría, obviamente oficialista, aunque esté en el bloque distinto, de distinta manera, pero bueno, es una amplia mayoría oficialista. ¿Cómo ves un rol, cómo entendés que debería en esa composición de amplia mayoría de la Cámara, cómo se hace para conseguir respuestas o por lo menos denuncias concretas? Lo que pasa, Indio, es que, salvo honrosas excepciones, la legislatura tiene muchos levantamanos obsecuentes del gobernador, esa es la realidad, pero no tiene el control que los salteños le piden. Y eso obedece a dos cosas fundamentalmente. Una trampa electoral, que esta súper oferta. Sobre esta receta, el gobierno le añade algo más tramposo todavía, que es que, mira vos, ¿no? El gobierno siempre saca el 40% de los votos. 40% de los votos, pero tiene más del 70% de la representatividad en la legislatura. ¿Por qué? Porque también hay otra trampa, una segunda trampa, que es la distorsión del sistema electoral que tiene Salta. Bueno, eso es el reflejo de la legislatura. Entonces hoy, cuanto a legislador, pocos hay que desde la oposición, a ver, te piden un pedido de informes del IPS, tenés 58 tipos que te insultan porque quieren ejercer tu rol republicano de control, simplemente, ¿no? Bueno, eso pasa, yo creo que eso hay que cambiar, hay que remar muchísimo.
de eso se trata hoy esta elección, pero ese rol de la legislatura ojalá cambie, ¿no? Y esta elección es una oportunidad para eso. Bueno, vos sabés que te escuchamos con el tema del sistema electoral, que desde que yo me acuerdo, no sé, pasaron no sé cuántas reformas a las constituciones provinciales y el tema sigue igual. Esto depende, es solo de voluntad política querer cambiarlo, de que se cambie en la Constitución o se cambien las leyes electorales simplemente. ¿Y qué cambiaría de esto para que se pueda romper esto, digamos, de que el que saca el 40% se queda con el 70 u 80% de las bancas? Bueno, esta es la discusión del huevo y la gallina, Indio, un círculo vicioso que no sabemos dónde empieza y dónde termina. Porque digo, para que las cosas cambien en Salta, uno necesita equilibrar el poder. Cuando vos le das un cheque en blanco al gobernador, pasa esto, que no hay voluntad de cambio, ¿no? Uno se atornilla en el cargo. Si no veamos lo que dice la evidencia hasta acá, no tenemos los últimos 3 gobernadores, se han atornillado en el poder, cuando se aburrieron de ser, se fueron, pero no es que hay un corte electoral y que la gente le dice, che, estás 4 u 8 años y te vas. No, acá los tipos tuvieron 12 años, ¿no? Por lo menos los últimos 3. O pretenden estarlo, digo. Después, bueno, hay instrumentos legales, será la Constitución, el sistema electoral, pero si no empezamos por equilibrar el poder en Salta, no va a haber una mano o una fuerza opositora que diga, che, cambiemos esto, porque la verdad es que hay municipios indios que están subrepresentados y otros sobrerepresentados. Entonces, digo, este sistema electoral tiene distorsiones espantosas, ¿no? Bueno, reflejo de eso es la legislatura. Te llevo al 11 de mayo. Terminan las elecciones, logras los votos suficientes para llegar a la legislatura y te toca, no sé, para allá en noviembre, le va a tocar asumir en el caso que lleguen. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué 2 o 3 primeras cosas son las que harías en la Cámara? Bueno, en primer lugar, reestructurar la fuerza de seguridad en Salta, Indio, es fundamental eso, ¿no? Digo, hay que llevarlas al siglo XXI. Hoy Salta tiene un sistema obsoleto, no ha dado en la tecla ningún ministro ya, y creo que es el ministerio que más ministros ha cambiado a lo largo de esta gestión, no los tiene. Digo, por más que venga Patricia Burri, que multiplique la presencia de gendarmería, todo, si nosotros no ayornamos nuestra fuerza de seguridad a la delincuencia de hoy, es difícil los salteños vivamos en una provincia segura, ¿no? Hoy vos fíjate, Indio, lo que nos está pasando, que la gente reclama trabajo, la que tiene no lo quiere perder, pero automáticamente a cualquier salteño lo segundo que te pide, doloroso, porque no existía eso en nuestra mesa cotidiana, era seguridad. Sentimos y vivimos en una provincia insegura. Bueno, eso nos está pasando. Yo creo que instrumentarías leyes en ese sentido, ¿no? Y después, obviamente, creo que la raíz de todo es hacer un escaneo del presupuesto, de lo que se ejecuta, ¿no? Y de tratar de que el gobierno empiece a ser eficiente en todo lo que hace, ¿no? ¿Entendés que ahí, digamos, el gobierno no supo, no pudo, no sé, con el tema de la inseguridad, por ejemplo? ¿Qué entendés que está pasando ahí? Yo creo que lo subestimó en primer lugar, digo, porque para ser justo, Indio, no es un tema privativo de Salta, pero digo, si nosotros vivimos en una zona de área de frontera, donde eso ya nos hace de por sí vulnerable, y uno ve lo que el gobierno o el presupuesto de la provincia se destina a seguridad, y te das cuenta cuánto los salteños, a través de nuestras autoridades, estamos dispuestos a pagar por nuestra seguridad casi nada. No, esa es la verdad. Si ya estuvieras en la banca, ¿qué 2 primeros informes pedirías? ¿Sobre qué temas? Bueno, eso tiene que ver mucho con la coyuntura, Indio. A mí me parece insólito 2 cosas. Suponete que tenés que asumir el IPS. Hoy digo, a mí lo que me parece, bueno, el estado de la salud, uno, el IPS es otro. Yo no puedo creer que una obra social que tiene cautivos a miles y miles de salteños, que el débito, una retención en cualquier recibo de sueldo, ya sean particulares o empleados públicos, que es mucho, digo, esté como esté, no tiene sentido, contraprestaciones además muy bajas, deficientes. Por otro lado, generalmente los afiliados del IPS son los que más plus pagan, ¿no? Mirá vos la distorsión que hay ahí. Seguramente sería uno. Después,
con las lluvias uno ve hoy el deterioro de lo que tiene la reciente obra pública de Salta, ¿no? Ves lo de la circunvalación, ves otras obras, ves los caminos que se cortan. Bueno, tiene que ver mucho eso. Después, el transporte, el sistema de transporte indio también es del siglo pasado, ¿no? Basta tomar un colectivo en cualquier ciudad chiquita de Santa Fe, de Córdoba, y te das cuenta que nos tenemos que organizar de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que esas son las cosas por las que tenemos que trabajar. Bueno, queda un camino largo hasta el 11 de mayo, va, no tan largo, me parece que esto va como muy rápido. ¿Voto electrónico sí o voto electrónico no? Ya sé que esto es inmodificable, se cambia, pero en tu experiencia, ¿qué pasa con el voto electrónico? A mí me gusta, pero tengo que reconocer, Indio, que la verdad que es un instrumento que ha hecho que la gente pierda confianza, ¿no? Yo hasta hoy no constaté nada extraño. Sí, despierta muchas sospechas en mucha gente, y digo, si el sistema no es confiable o te genera sospecha y además es muy oneroso, no tiene sentido mantenerlo, ¿no? Digo, ¿para qué? Quizás es un lujo que los salteños no nos podemos dar, ¿no? Creo que tenemos que ir a la boleta única de papel. Seguramente te habrás preguntado, habrás leído y todo lo demás, no hablo específicamente de tu candidatura, pero sobre todas, y dicen, otra vez candidato, ¿por qué? Y en este caso te pregunto, ¿por qué candidato en la capital a diputado? Bueno, yo lo vengo hace mucho, si bien, no podría decirte que soy nuevo, yo también tengo mi actividad privada. En estos 2 años que me tocó estar afuera, podría haber estado en alguna dependencia nacional o lo que sea, y en mi casa, Indio, y a mí, la verdad que esto, te tengo que responder 100% honestidad, a mí me encanta. Y yo, mientras no tengas ningún muerto en el placar y podás mostrar una historia limpia de vida, ¿por qué no? ¿No? Más allá de que si sos nuevo, sos bueno, y si sos viejo, sos malo, yo creo que hay que ir a la historia de cada persona, ¿no? Porque hay muchos que se la dan de honestos, todo, pero al primer cargo que agarran o a la primera caja que tienen que administrar, bueno, terminan llenos de denuncias penales, ¿no? Bueno, a mí, más allá del clásico cotillón de la política, de lo que se dice, ¿no? Indio, yo soy una persona honesta, me siento capaz, me estudio mucho todos los días, y tengo que aportar, y esto a mí me hace feliz, Indio, ¿no? Estar acá es también luchar por mi felicidad, y si eso implica también, Indio, el laburar en lo público, bueno, bárbaro, ¿no? Ahora, si viese motivos que este tipo es deshonesto, robó acá o hizo esto, bueno, creo que la gente tiene que censurarte, ¿no? Mientras no pase eso, no hay que caer en la demagogia que todo lo nuevo es bueno, ¿no? Las historias coherentes también valen, Indio. Te agradezco haber venido, como siempre, muy amable. Gracias, Indio, muy amable. Hasta cualquier momento. No, nos parecía realmente importante poder conversar hoy, a pocos días de la presentación de los candidatos para las próximas elecciones, poder charlar con Pedro Butazzoni, es el codirector de Troy Consultora, que obviamente en su rol de consultor político nos parecía muy importante conocer su opinión, la lectura que ha hecho de todo lo que ha pasado, que creo que hay coincidencias en que no hubo grandes sorpresas, excepto algunos nombres nuevos en el terreno de la política electoral, como Flavia Rollón y algunos otros nombres. No hubo la aparición de una figura relativamente nueva o descollante, para ponerle un término que podría haber generado alguna expectativa. Pero sí, obviamente, que me parece lo que finalmente se definió, que era una de las grandes especulaciones, es que La Libertad Avanza se presenta finalmente con ese nombre, que por lo que se sabe, se especuló hasta último momento si lo hacían o no. Así que bueno, le voy a dar las buenas noches a Pedro Butazzoni, que está de viaje, así que vamos a tener esta conversación por Zoom. Así que Pedro, como siempre, te agradezco mucho tu disponibilidad y tu tiempo. Gracias, ¿cómo estás? Indio, ¿cómo estamos? Un placer saludarte y siempre estar en este programa. Lo mismo, muchas gracias a vos.
Bueno, contame, Pedro, resumime qué has visto, qué te parece que ha pasado como novedoso y qué puede, digamos, poner un poco de condimento en lo que ha sido esta presentación de candidatos. No, bueno, un poco lo que decías, ¿no? Como primera apreciación de que no hay mayores novedades en el escenario electoral, sobre todo en la categoría de senador, senador por capital, que es la categoría más relevante que vamos a elegir en estas elecciones, ¿no? Tenemos cara repetida, bueno, Bernardo Viela, ya un hombre conocido para los salteños, por su actividad profesional y también por la política. Matías Posada, Roque Cornejo en La Libertad Avanza, ya diputado provincial desde hace tiempo, y un hombre de Ahora Patria del partido Olmedo. Digo, en el sentido de lo que son los candidatos, no hay mayores novedades. Sí, tal vez en el oficialismo Flavia Rollón, una mujer interesante por su rol que ha venido cumpliendo en el sector minero y energético argentino, que ha sido una mujer importante también cuando estuvo de secretaria de Minería en la provincia de Salta, pero que bueno, no deja de ser desconocida para los salteños, ¿no? Donde el gobierno provincial va a tener que trabajar mucho para posicionarla en la opinión pública, ¿no? Después sin mayores sorpresas, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que vos decías de que La Libertad Avanza se presenta con el sello, lo cual le va a dar un piso de votos, pero que tampoco es determinante, ¿no? Al no llevar a las figuras más importantes que tiene, ya sea Emilio Orozco, que era la candidata que mejor medía de su espacio, o Carlos Zapata y Alfredo Olmedo, que son, si se quiere, los dos que la secundan, ¿no? Y que Carlos Zapata es diputado nacional y Alfredo Olmedo el líder del espacio. Bueno, de alguna manera se reafirma esto de que no van a jugar las elecciones con tanto entusiasmo, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, es un riesgo, porque en definitiva están poniendo el nombre de La Libertad Avanza, que puede salir derrotada en una provincia. Creo que ya lo conversamos en algún momento con vos, de que antes de la elección de Salta hay dos elecciones, una en la provincia de Santa Fe, es una elección para constituyente para reformar la Constitución, pero en la que por lo menos los pronósticos y las encuestas dicen que La Libertad Avanza podría no salir bien. Y después viene la capital federal, antes que Salta, en donde parece que La Libertad Avanza tampoco está en condiciones de salir de la mejor forma posible. Entonces, digamos, esos dos condimentos previos a Salta, sin candidatos por lo menos hasta aquí muy competitivos, ¿esto no es un riesgo para lo que quiere después hacer La Libertad Avanza en las elecciones de octubre? A ver, yo creo que ellos entendieron que su batalla principal es octubre y que guardan las balas para ahí, ¿no? Me parece que ahora en la provincia no les quedaba otra que participar, porque si no participás también le estás dando un mensaje a la sociedad de que estas elecciones provinciales no son importantes para tu espacio, ¿no? Pero yo creo que van a salir segundo o tercero en casi todos los departamentos de la provincia, ¿no? Me parece que no van a ganar, yo creo que ningún departamento van a ganar, capaz que en Capital veamos cómo se van parando, pero también la van a tener muy difícil porque el oficialismo va unificado detrás de Viela, pero me parece que no van a ganar en casi ningún departamento. Efectivamente eso tal vez golpee su construcción provincial, pero yo creo que la apuesta de ellos está 100% enfocada a la nacional, porque así lo pide Milei, ¿no? Me parece que Milei necesita un parlamento el próximo año con mejores números, en donde crezcan en senadores y en diputados, y Salta es importante porque es una de las 8 provincias que elige senador, ¿no? A diferencia de otras, digamos. Bien, Pedro, con respecto a Bernardo Viela, a partir de esto que pasó, que por lo menos no hay una figura que por lo menos hasta aquí se muestre como demasiado competitivo para que se lo pueda llevar por delante, digamos, a todo lo que es el oficialismo detrás de la candidatura de Bernardo Viela. Frente a esto, dame un diagnóstico tuyo de debilidades y fortalezas de Bernardo Viela frente a este escenario. No, a ver, como debilidad yo creo que es sus vaivenes políticos, ¿no? Él viene de competir contra Gustavo Sáenz, no directamente él, pero sí su espacio político, y su hermano Felipe Viela viene de competir contra Emiliano Durán y Bettina Romero, contra los dos candidatos de Gustavo Sáenz para la Intendencia en 2023, y de formar el Frente Avancemos, ¿no? Con Emiliano Estrada y con Alfredo Olmedo, digamos. Estuvo en la última elección que tuvimos en Salta, estuvo de la vereda del frente, y eso lo obliga a explicar el porqué, ¿no? Que yo creo que de a poco lo van intentando, pero lo obliga a explicar por qué ahora están con Gustavo Sáenz en este frente y por qué apoyan al gobierno provincial. Me parece que esa es tal vez la mayor debilidad que tiene Viela, y que, bueno, deberá recorrer ese camino de explicarle a los salteños por qué ha tomado esta decisión,
y qué es lo positivo de participar en este frente, ¿no? Después, si lo vemos en términos de fortaleza, creo que es su imagen personal. Bernardo Biela ha sabido construir una marca personal a lo largo de los años en Salta que lo vuelve competitivo en cada elección que se presenta y que por eso el oficialismo también lo ha ido a buscar, ¿no? No lo va a buscar porque solamente quiere a Biela, sino porque Biela tiene buena imagen y tiene intención de voto, ¿no? Me parece que combina ambas cosas. Y eso es producto de que ha construido una marca personal fuerte, no relacionado a la política, principalmente relacionada a su actividad profesional, ¿no? En algún momento lo conversábamos también con vos, Indio, de que, bueno, los salteños lo ven como el médico de la familia, ¿no? Aparece desde hace mucho tiempo en los medios y hace actividades también en el territorio, ¿no? Claro, porque él tiene ese aspecto con perfil alto, pero en su actividad política es de perfil muy bajo. Exactamente, ¿no? Incluso si lo miramos en relación a su espacio, él es el que menos habla, ¿no? Si se quiere, Felipe Biela, presidente del partido, y su hermano, tiene un perfil más alto y mayor posicionamientos políticos cuando se enfrenta a los medios o en público, ¿no? Bernardo Biela siempre ha tenido un perfil bajo y ha evitado en dar opiniones políticas que sean polémicas o que sean fuertes contra el gobierno o contra otros espacios políticos, ¿no? Se ha mantenido, si se quiere, más neutro en eso y construido su imagen desde lo profesional y no desde lo político. Pedro, ¿qué has visto o qué te parece que ha pasado? Yo remarcaba el otro día que por primera vez en 40 años de democracia, en la provincia de Salta y en la ciudad de Salta particularmente, por primera vez no va a haber un integrante de la familia Romero en las listas. ¿Qué crees que ha pasado? No, a ver, yo creo que los Romeros deciden no jugar esta elección porque saben que no tenían mayores posibilidades de ganarla, ¿no? Digo, Juan Esteban Romero tenía que renovar su banca y no tenía espacio dentro del frente de Gustavo Sáenz encabezando una lista, ¿no? Le dijeron, no, bueno, si querés venir acá, vendrás en segundo o en tercer término, y en ese sentido no aceptaron porque era un riesgo quedarse afuera. Y al no poder liderar una lista, decidieron salirse del frente de Gustavo Sáenz. Por fuera del frente de Gustavo Sáenz tampoco tenía mucho espacio, y salir solo era un riesgo, ¿no? En salir para quedarse afuera y hacer una elección muy mala, me parece que eligieron correrse, pensando sobre todo que Juan Carlos Romero tiene que renovar su banca de senador en octubre, ¿no? Yo creo que, parecido a la Libertad Avanza, ellos se guardan los cañones y la fortaleza que les queda para competir a octubre, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta fuerte del romerismo y que de alguna manera aprovechan este momento ante la situación que tienen, bueno, para ir corriéndose del sanecismo y que le quede más cómodo, si es que lo logran, poder integrarse a la Libertad Avanza en octubre, ¿no? Si es que lo logran, por supuesto, Sí. ¿no? ¿Qué has visto de la conformación de las listas del kirchnerismo, que bueno, se han quedado con el sello de goma del Partido Justicialista, pero qué has visto? ¿Han logrado ponerse más o menos competitivos o simplemente están más o menos como para cumplir electoralmente? No, a mí lo que me pareció increíble es que, a pesar de estar intervenido el PJ, no se hayan puesto de acuerdo, ¿no? El kirchnerismo va a tener una lista de senadores en Capital con Guido Giacosa, pero van a tener dos listas de diputados, uno con Verónica Caliba y otro con Rana Villa. Eso me parece increíble. Tienen que renovar la banca de De Vita en la legislatura y tal vez tenían una posibilidad si iban con una sola lista, ¿no? Van a llevar 2 listas de diputados, van a llevar 4 listas de concejales, o más, creo que 4 seguro. Es muy difícil que logren renovar la banca y que logren meter algún concejal con esa cantidad de dispersión, ¿no? Es un espacio que en Salta históricamente en la capital ha tenido 8 o 9 puntos, que son los puntos justos para meter un diputado, y ya vimos en las elecciones anteriores que a pesar de meter un diputado no metían concejales porque tenían más de una lista. Bueno, ahora tienen incluso más de una lista de diputados, van a estar muy complicados, ¿no? Yo creo que han elegido una mala estrategia para enfrentar esta elección y que van a quedar más debilitados de lo que están incluso ahora en estos momentos por la salida de Franco Hernández y de otros dirigentes que se han ido al peronismo sancista, ¿no? A Claro, Salta. porque digamos en la conformación, o por lo menos cuando se haga la evaluación de lo que pasó en la provincia, que el intendente de Tartagal, que es la segunda o tercera municipalidad o municipio de la provincia, digamos, ahí, digamos, para cuando vos sumás la cantidad de votos que consiguió X sector político en toda la provincia, se le puede complicar, porque estamos hablando nada más de que Tartagal, pero además también de la influencia que Hernández Berni tiene en el kirchnerismo de Orán.
No, no, totalmente, no. Ha sido un golpe fuerte para el Partido de la Victoria. Yo creo que el Partido de la Victoria es el más perjudicado de la intervención del PJ, ¿no? Porque ellos iban a un acuerdo inevitable con el peronismo local, con el PJ local. Cuando se interviene el PJ local, a Liavi no le queda opción que estar donde esté Cristina, ¿no? Y ahí se terminan partiendo. Franco Hernández se va con el sancismo, que era lo que ya tenía él preparado de antemano, y Liavi no le queda otra que quedar con el PJ intervenido como un sello de goma, ¿no? Ha sido perjudicado, si se quiere, por esa intervención. Yo creo que en esta elección ellos van a intentar zafarlas, como se dice normalmente, ¿no? Como puedan, pensando de vuelta en octubre de intentar ir juntos, ¿no? Yo creo que en octubre va a ser otra historia y ahí el peronismo nacional va a intentar volver a convencer a todos los PJs intervenidos de que estén en un solo frente. Veremos si pueden, pero me parece que es la apuesta que tienen que hacer si quieren ser competitivos en octubre, ¿no? Me quedé pensando en lo que me decías, Pedro, con respecto a lo que pasó en este sector del kirchnerismo, con el armado de 2 listas, que pueden quedar con una escasa o ninguna representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Consejo Deliberante de la capital. No, a ver, yo creo que van a quedar efectivamente sin representación, ¿no? Ah. Hoy en el Consejo Deliberante ya no tienen, en la legislatura renueva De Vita, y en la elección pasada, si miramos la elección pasada, el candidato a diputado fue Lucas Godoy, candidato único, y no hizo piso electoral, sacó 4 puntos y algo, Claro. incluso siendo único candidato. Me parece que no van a hacer una buena elección en Capital, capaz que tienen alguna oportunidad en algunos otros departamentos, en Metal, en Rosario de la Frontera, en algún otro más, digamos, pero no, están muy complicados, sobre todo en Capital, para tener representación. Yo creo que se van a quedar afuera porque es un error estratégico total fragmentar. Cuando vos tenés 6, 7 puntos de intención de voto, si la dividís en 2, son 3, 4 puntos para cada uno, Claro, no más, ¿no? claro. Y les va a pasar eso. Claro, que con 6 o 7 podéis aspirar a una banca, más o menos. Exactamente, sí, 6 puntos y medio fue en la última elección, el último diputado de los que entró. Digo, si ellos tenían 6, 7 puntos, podían aspirar, pero si la dividen en 2, están muy complicados. Yo creo que se han equivocado. Bueno, ahí hay problemas de egoísmo, de egos, ¿no? De que no se pueden poner de acuerdo de quién sea el candidato. Pero se han equivocado, me parece, en la estrategia y en el armado político. Bueno, Pedro, te agradezco mucho este análisis para ver cómo habías visto esta etapa y seguramente nos estamos viendo pronto para seguir viendo el proceso de la campaña. Gracias como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Indio, un abrazo, saludos por allá. Lo mismo, para nosotros un gusto, hasta luego. Bueno, en el próximo bloque estamos hablando aquí con el ministro de Gobierno de la provincia, el ingeniero Ricardo Villada. Vamos a preguntarle qué pone en juego el gobierno de la provincia en las próximas elecciones. Ya volvemos. Bueno, me pareció oportuno, tras este plazo fundamental de las elecciones en el cronograma, ya con los candidatos en la cancha, charlar con el responsable político del gobierno de la provincia, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y yo les decía, le adelantaba que una de las primeras preguntas que me gustaría hacerle es ¿qué pone en juego el gobierno en estas elecciones? Así que, Ricardo, gracias por estar aquí. Por venir, no, al contrario, siempre. gracias a vos. Y la verdad que las elecciones siempre son importantes para quienes están ejerciendo el gobierno, porque de alguna manera refleja cuál es el grado de apoyo, de adhesión que tienen las políticas que nosotros estamos llevando adelante durante este tiempo. Y obviamente nuestra gran responsabilidad y la de nuestros candidatos en toda la provincia es contarle a la gente qué es lo que hemos hecho, cuáles son nuestros planes y también charlar con la gente por qué no se han podido llevar adelante determinadas cosas que hubiera sido la intención particularmente del gobernador llevarlas a cabo, pero bueno, también se plantean circunstancias que exceden a la realidad de Salta y que obviamente nos condicionan. Así que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para poder llevar propuestas, oferta de candidatos para la gente y la verdad es que estamos muy conformes con lo que se ha logrado. Creemos que los candidatos que hay en los diferentes departamentos expresan
justamente la convicción y la clara visión que tiene el gobernador de que las cosas obviamente deben solucionarse en base a un planteo de unidad, de acentuar las coincidencias y que cada vez seamos más los salteños que estemos decididos a transformar de una vez por todas esta realidad que vive nuestra provincia, que tiene muchos recursos naturales, que tiene muchas cosas por explotar, pero que lamentablemente todavía sigue teniendo niveles de pobreza, de desocupación muy grandes. ¿Qué esperan el gobierno y particularmente vos, qué esperás de la campaña? ¿Qué esperás que pase en la campaña? A mí me gustaría que se desarrolle una campaña, nosotros cumpliendo el rol del oficialismo, contando las cosas que hemos hecho, relatando, recordando las cosas que hemos llevado adelante, y la oposición puntualizando propuestas alternativas, señalando obviamente nuestros errores, pero planteando cómo deberían hacerse las cosas y que la campaña no se tiña de calificativos y de agresiones y de descalificaciones de tipo personal. Porque creo que esto flaco favor le hace a la credibilidad de la gente. La gente necesita reencontrarse con la política como un elemento que mejore su vida y no como un espectáculo, un lamentable espectáculo que realmente los aleja, como lo que pasó la vez pasada en la Cámara de Diputados, como las cosas que realmente la gente no quiere. Sí, yo creo que mientras me decías esto, pensaba en todo lo que ha pasado, por ejemplo, con el diputado nacional Emiliano Estrada y esta campaña de difamaciones y todo lo demás con el tema de las redes sociales que se han convertido, es un instrumento muy útil, pero bueno, mal utilizado es peligroso. Sin duda que sí. El otro día estábamos con un grupo de gente charlando sobre estos temas y yo les decía, mentir siempre fue malo. Nos lo inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos. Mentir está mal. Y pareciera que hay algunas personas que creen que esto es un valor relativo, digamos. Que hay en ciertas cosas que sí se puede mentir, como por ejemplo con la competencia electoral. Y esto no debe ser así, porque, insisto, desacredita el ejercicio de la política como esa posibilidad de hacer el bien, de trabajar un objetivo colectivo, digamos. Y por lo tanto esperemos que en definitiva los dirigentes que recurren a estas herramientas se den cuenta que la verdad que no es un buen camino, porque ni siquiera existen o logran resultados circunstanciales. ¿Por qué Bernardo Viela como candidato a senador de la capital y un candidato unificado de los diferentes sectores oficialistas? No es en el único lugar. En Cachi particularmente también hemos unificado. Nosotros tenemos internamente, como la gente lo sabe, porque así lo hemos transparentado siempre, dos sectores dentro del frente que conduce Gustavo, uno más cercano al peronismo y otro más cercano a las fuerzas, si se quiere, de derecha. Y siempre hemos transparentado esto y por lo tanto hemos planteado candidatos que son una competencia interna, como lo hacemos en muchos departamentos. Pero en particular en Capital, la verdad que Bernardo viene cumpliendo un rol de un hombre muy equilibrado y que permitió justamente unificar estas dos posturas. Bernardo tiene muy buena llegada con los sectores que pertenecen al peronismo y también, sin duda, con los sectores que pensamos en una línea más de centro. Y esto comenzó a darse, si quieres, a final del año pasado, cuando el gobernador le ofreció a una persona de ese espacio ocupar una secretaría tan importante como es la Secretaría de Gobierno. Nosotros estamos, es Paula Benavides. Que es Paula Benavides, exactamente. Nosotros estamos convencidos que ese es el camino. Nosotros estamos convencidos que cada vez tenemos que ser más a través de este gran objetivo de poner a Salta en el lugar que corresponde y no cada vez ser menos. Nosotros no hacemos como es el de la pelota, no quiero hacer un calificativo, pero ese que la trata de guardar porque no quiere que nadie juegue. No, nosotros tenemos un planteo amplio y cuantos más salteños seamos en esta gran lucha que nosotros hemos denominado
el Plan Güemes, que hemos denominado esa propuesta que le hicimos llegar al gobierno nacional de reivindicación de lo que es el norte argentino. Cuanto más seamos ahí, mejor que mejor. Y Bernardo de alguna manera sintetiza eso y por lo tanto nos pone muy contentos que haya aceptado este desafío y ahí vamos a estar todos acompañándolo. Ahora, desde la oposición, el hecho esto de que conformen un frente, como vos decías, muy justicialista, casi peronista, digamos, con fuerte impronta peronista, y otro de centro-derecha, desde la oposición los acusan de armar una suerte de colector o pinza para quedarse con todo, digamos, más o menos eso. ¿Qué es esto? ¿Qué responde el gobierno a eso? Pero que siempre hemos estado con el mismo planteo. Nosotros en el 2021, ya siendo gobierno, nosotros triunfamos en las elecciones del 2019. En el 2021 fuimos con estos dos frentes. En el 2023 exactamente lo mismo. Y en el 2025 lo mismo. Nosotros transparentamos nuestra realidad política interna. Y por lo tanto no debe sorprenderle a nadie. Lo que sí me sorprende es que muchos sectores que antes estaban juntos, verdaderamente produjeron una diáspora en este esquema electoral. Porque antes los sectores del radicalismo y del PRO estaban juntos, se separaron. Y muchos sectores que nos acompañaban, en este caso a nosotros, decidieron hacer su propuesta de manera individual, como es el caso del partido de Guillermo Durán Cornejo o el mismo caso de Romero. Por lo tanto, y todos expresan posiciones diferentes. Así que nosotros somos coherentes a lo que venimos haciendo, lo ponemos a consideración de la gente, que es la que tiene que decidir, y hasta muchos nos dicen, pero pucha, si van separados, de alguna manera le dan ventaja al resto. Pero nosotros creemos que esta es nuestra realidad interna y por lo tanto la gente es la que decide. Pero realmente sí, particularmente a mí me sorprende que la oposición se haya atomizado de la manera que lo hizo. No sé cuántos representantes libertarios y de Olmedo y demás hay en la oferta electoral, y yo creo que eso para la gente va a ser muy confuso. Va a ser difícil decir, bueno, yo quiero apoyar a tal o cual sector. Suponete vos decís, che, quiero votar a lo que fue Juntos por el Cambio. Bueno, no vas a poder votar, digamos, porque están por separado. Y lo mismo ocurre con los liberales. Hablando de la Libertad Avanza, yo me parecía que era un desafío ver primero si conformaban y salían como candidatos con ese nombre, porque se especulaba que no. El tema es cómo trabaja, digamos, un sector como ese, una campaña electoral, cuando se ven buenas relaciones, o por lo menos un ánimo de colaborar, que creo que hace pocos días el gobernador dijo la palabra dar gobernabilidad, en buenas relaciones con el gobierno nacional. Digamos, porque digamos, la Libertad Avanza, se van a plantar con todos los cañones contra el gobierno provincial. Pero bueno, responden a un gobierno nacional que tiene muy buenas relaciones con el gobierno provincial. No importa que critiquen, o sea, en buenas horas que critiquen. Lo que nosotros no escuchamos es justamente propuestas alternativas. Es decir, que nos digan, esto están haciendo mal, nosotros lo haríamos de esta manera. Y nosotros no vemos que se va por ese camino. Lo único que se dice es una desacreditación desde el punto de vista personal. Sáenz quiere gobernar con él y sus amigos, y se quieren quedar con todo. O sea, son frases que vos decís, bueno, la gente está esperando que digan, no, miren, nosotros en materia de personal, por ejemplo, haríamos tal o cualquier cosa. En materia económica, en materia de obras, y ahí ver si tienen coherencia entre lo que dicen para hacer en Salta con las ideas que representan en el orden nacional. Yo creo que esto sería una buena síntesis, que la gente diga, mira, ellos quieren cambiar muchas cosas en Salta, y fíjate, están haciendo eso lo mismo a nivel nacional. El problema es que muchas veces cuando se largan a criticar algo, por ahí chocan con que el gobierno nacional hace esto en Salta y en todo el país, como es, por ejemplo, la situación que se planteó en la acción en la frontera, particularmente en Orán, en el municipio de Aguas Blancas.
Entonces, o el cobro de salud a extranjeros, digamos, que por ejemplo, se inició digamos, aquí, el gobierno nacional lo tomó. Que empezaron, digamos, estando absolutamente en contra de eso y señalándolo como un error de Sáenz y demás, y después estuvo en línea con lo que pretendía hacer el gobierno nacional. Bueno, yo creo que son esas cosas. Nosotros, por ejemplo, llevamos adelante políticas que no están de acuerdo con lo que plantea el gobierno nacional. El gobierno nacional dijo no hay más subsidio al transporte. Y nosotros en el orden provincial sí damos subsidios. Y por eso el costo del boleto es menor a lo que es la media nacional y el menor prácticamente del NOA. Y por eso nosotros acá tenemos boleto gratuito para estudiantes. Bueno, ellos plantean una propuesta alternativa, que digan no debería, por ejemplo, haber ese esquema y deberían las cosas manejarse de esa manera. Y muchos otros temas, creo que sería una saludable discusión hablar concretamente de estos temas que por otras cosas requieren tratamiento legislativo. Bueno, hablando de tratamiento legislativo y de colaboración o gobernabilidad, en los últimos días, digamos, se ha producido el tema en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los diputados nacionales que responden al gobernador Sáenz votaron a favor. Exacto. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del PJ, pidió la expulsión y hubo una respuesta como muy contundente, firme, fuerte del gobernador Sáenz a la expresidenta. ¿Qué pasó ahí? Primero fue una respuesta con una gran reflexión, me refiero, fue muy pensada. No se dio de manera intempestiva. El gobernador viene meditando cuál es el comportamiento de los dirigentes que acompañan a Cristina Kirchner. Y la verdad que yo particularmente he visto un gobernador muy sereno y planteando un eje pero tremendamente injusto que vive nuestra provincia y toda la región, y es cómo desde el centro del país se utiliza muchas veces a las provincias solo para defender ciertas ideas que en definitiva no benefician al interior. Les recordó claramente la situación que vivimos nosotros y que hay una ausencia total de presencia de los dirigentes nacionales. Y también marcó la injusticia que significa involucrarse en temas que hacen a la vida interna de los partidos, no importa cuál sea, y que tienen que ver con una cuestión de revanchas nomás, y hacerlo de manera selectiva, con mis amigos no, pero con los que no son tan amigos, porque ese es un estilo que justamente nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros creemos que no es una cuestión de o sos amigo o sos enemigo. Nosotros creemos que puede haber diferencias, pero que podemos transitar un camino juntos, como lo estamos haciendo justamente con Bernardo Biela y con muchos de los que en determinado momento, en determinadas circunstancias, acompañaron otras propuestas, acompañaron otros sectores y ahora estamos caminando juntos. O al revés, nosotros venimos trabajando con el sector de Romero desde el año 2013, 2015. Y ellos tomaron la decisión, bueno, de alejarse, y nosotros no lo consideramos enemigo. Al contrario, nosotros tenemos un gran respeto por Juan Carlos Romero. Pero bueno, decidieron irse, digamos, porque no estaban satisfechos, y bueno, que hagan una construcción y que en definitiva puedan construir. Y eso no significa que no podamos volver a estar transitando juntos en algún momento ese, te diría, apasionante camino de lograr que Salta esté mejor. Nosotros no vemos ahí el que quiera estar en esa línea, obviamente no es un enemigo, al contrario, es un salteño de ley. Ricardo, gracias por venir, como siempre, es muy amable. Un gusto. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el domingo a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Terminen muy bien este miércoles.